Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. 4 años después, vemos a una pequeña niña jugando sola con algunos juguetes en un padro. Y mientras ésta jugaba con un caballo, voltearía a ver hacia una gran muralla que estaba atrás de ella. Jeje, suerte que mis padres no se dieron cuenta. Diría la pequeña niña con una sonrisa, mientras ésta veía varios rasguños que tenía la muralla. Y justo en ese momento, ésta sentiría un pequeño temblor en el lugar, seguido de sonidos de unas pisadas. Y ésta al sentir cómo le tapaban la luz de la tarde, ésta voltearía al frente. Para después ésta alzar la cabeza, viendo a un titán de 15 metros viéndola. Oh, así que así son los titanes. ¡Qué feo eres! Diría la pequeña niña burlonamente. Y justo en ese momento, el titán la agarraría con una mano. Oye, suéltame tonto. Diría la pequeña niña molesta. Pero el titán no haría caso, abriendo su boca para comérsela. Bien, tú lo pediste. Diría la pequeña niña molesta, usando su fuerza, haciendo que la mano del titán la soltara de golpe. Toma esto. Diría la pequeña niña, dándole una fuerte puñetazo en la barbilla del titán, haciendo que éste retrocediera algunos metros. Para después ésta caer en el suelo de cuclillas, lanzándose una patada en la pierna del titán, haciendo que éste caiga al suelo. Para después de unos segundos, ésta ponerse en su espalda. ¿Qué fue lo que me dijo mamá? Preguntaría la pequeña niña, mientras que el titán colocaba sus manos en el suelo para levantarse. Que si algún día me encontraba con un titán. Diría la pequeña niña con un mano en su mentón, mientras que el titán se ponía de rodillas lentamente. Ah, es verdad. Que le cortara el cuello. Diría la pequeña niña con una sonrisa. Y en ese momento, ésta daría un pequeño salto, ya que el titán habría intentado agarrarla con su mano. Así ésta solo aterrizaría en el suelo, mientras que el titán había intentado nuevamente atraparla. Jeje, casi me atrapa. Diría la pequeña niña con una sonrisa, empezando a correr, mientras que el titán la perseguía. Casi. Diría la pequeña niña burlonamente, mientras esquivaba al titán. Y después de unos segundos, ésta llegaría hacia el árbol, dándose la vuelta, viendo cómo el titán se acercaba a ésta. Vamos, atrápame. Diría la pequeña niña estirando sus brazos con una sonrisa. Así el titán al estar justo enfrente de ésta, mandaría un fuerte manotazo. Y justo antes de que tocara a la pequeña niña, ésta daría una gran sonrisa, apartándose rápidamente, haciendo que el titán destruyera el tronco, mandándolo hacia el cielo. Gracias. Diría la pequeña dando un pequeño salto, usando las partes destrozadas del árbol para seguir subiendo. No, no. Diría la pequeña niña mientras veía algunas partes del tronco destrozadas. Y al llegar a la cima, vería una parte del tronco, que estaría lo suficientemente afilada para cortar un cuello. ¡Genial! Diría la pequeña niña con una gran sonrisa agarrándolo con su mano. Para seguido de esto, ésta empezaría a caer con todos los trozos del tronco. Así está viendo como el titán tendría la boca abierta, esperando a que caiga. Lo siento señor titán, pero ya me aburrí de jugar con usted. Aunque me da un poco de asco tener que hacer esto, diría la pequeña niña con una cara algo asqueada, mandándole algunas partes del tronco, que le daría en sus ojos, haciendo que éste se quede ciego, tocándose la cara intentando sacarse los pedazos de tronco, mientras se movía de lado a lado. Te tengo. Diría la pequeña niña, viendo cómo éste se había colocado de espaldas. Así primero se incrustarían todas las partes del árbol en el cuerpo del titán, haciendo que éste empezara a caer. ¡Ah! Gritaría la pequeña niña, incrustando el pedazo de tronco que tenía en sus manos en el cuello del titán, para después jalarlo hacia su lado, haciendo un gran corte. Para seguido de esto, el titán caer al suelo muerto, haciendo una pequeña nube de humo. ¡Au! Estoy toda manchada de sangre. Diría la pequeña niña asqueada, limpiándose la sangre de su cara con su brazo. Y mientras hacía esto, ésta sentiría como el lugar empezó a temblar, pero esta vez con más fuerza. Así está dándose la vuelta, viendo como venían muchos más titanes, hasta algunos excéntricos, que veían corriendo hacia esta. Demonios, son demasiados. Diría la pequeña con seriedad. Jeje, bueno. Supongo que tendré que enfrentarlos. Diría la pequeña niña con una mirada de determinación, que era idéntica a alguien muy conocida. Así está lentamente, empezó a ponerse en un pose de pelea muy conocida. Vengan. Diría la chica con una sonrisa a punto de lanzarse contra estos. Pero en ese momento. Gritaría una voz, mientras vemos como una esfera de energía caía en uno de los titanes. Diría la pequeña niña.
para después ver como una mujer descendía rápidamente del cielo, poniéndose a unos metros delante de ella. Así la mujer rápidamente estiraría su mano, deslizándola rápidamente hacia su izquierda donde se encontraban los demás titanes. Para seguido de esto, esta cerrar su puño con fuerza, haciendo que todas explotaran al mismo, viéndose una gran explosión a los lejos. Y al mismo tiempo, haciendo una gran ráfaga de viento. Mientras que la niña se cubría para no salir volando, la mujer se quedaba en su lugar, mientras todo el viento movía su cabello rubio. Unos segundos después, el lugar se habría despejado de todo el polvo y humo que había, mostrando a lo lejos como había un gran agujero por la gran explosión. Y lentamente, la mujer rubia se daría la vuelta, viendo a la pequeña niña. Por fin te encontré. Miku. Mamá. Diría la pequeña Miku corriendo hacia esta, dándole un gran abrazo. Miku, ¿por qué saliste de la muralla? Sabes que a tu papá no le gusta para nada que te pongas en peligro. Diría Historia con una pequeña sonrisa. Papá es muy aburrido, solo quiere que entrene con él. Pero me daba curiosidad sobre los titanes. Y por eso me escapé, tenía ganas de enfrentar a uno, y eso hice. Diría Miku con una sonrisa, señalando al titán que había matado hace unos momentos. Sí, ya veo. Jeje, eres igual a papá. Diría Historia con una sonrisa. No es cierto. Papá es un aburrido que solo quiere que me quede en la granja. Diría Miku algo molesta. No hablaba del de ahora Miku. Diría Historia con algo de tristeza. Lo dicho por esta haría que Miku se confundiera, y se sorprendiera. Bueno. Debemos regresar, papá está molesto por salir sin permiso. Diría Historia. Jeje, pero tú como siempre me ayudarás a lidiar con papá, ¿verdad? Preguntaría Miku con una sonrisa. Claro que sí. Diría Historia con una sonrisa. Bien, vámonos mamá. Diría Miku subiéndose a la espalda de Historia. Sí, sujétate. Diría Historia empezando a volar a una gran velocidad. En una granja. Vemos a un hombre que estaría arando la tierra con una asada. Y justo en ese momento dejaría su asada clavada en el suelo. Y justo en ese momento, atrás de él descenderían Historia junto con Miku. Hola. Papá. Diría la pequeña Miku en voz baja. Hola. Goku. Diría Historia con tranquilidad. Y al oír estas voces, voltearía lentamente. ¿Qué te dije sobre salir de la muralla? Miku. Preguntaría Goku. Lo siento, papá. Diría Miku algo triste. Solo tenía curiosidad por enfrentarme a un titán. Y sabes, acabe con él, ¿no te enorgullece saber eso? Preguntaría la pequeña Miku con una sonrisa. Así que mataste un titán. Y dime, ¿qué crees que hubiera pasado si tu madre no llegaba a ayudarte a tiempo? Preguntaría Goku con seriedad. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría Miku. Miku, sentí el poder de tu mamá atacando a varias partes, así que es fácil deducir que se enfrentó a varios titanes. Ahora dime, ¿qué crees que hubiera pasado si tu madre no llegaba? Preguntaría Goku alzando un poco la voz. Goku. Diría Historia con seriedad, para que bajara su tono de voz. Pues. Solo me hubiera enfrentado a ellos, y los hubiera derrotado. Diría Miku con nervios. Escucha Miku. Si apenas pudiste con uno, ¿qué te hace pensar que podrías contra más de 10 al mismo tiempo? Y estoy seguro de que también había excéntricos. Pudiste haber muerto solo por ese exceso de confianza. Diría Goku con seriedad, haciendo que Miku bajara la cabeza. ¿A quién se parecerá, si hablamos de exceso de confianza? Diría Historia con seriedad. Historia, no metas cosas del pasado. Diría Goku con seriedad. Fíjate tú, que ese pasado como el que tú dices, ahora se refleja en tu hija. Deberías de alegrarte, ya que ella al igual que tú, ama las peleas. Diría Historia con seriedad. Mamá. Diría Miku sorprendida. Miku, entra a la casa por favor. Papá y mamá hablarán a solas. Diría Historia con una sonrisa. Sí. Diría Miku con la mirada algo agachada, dirigiéndose hacia la casa. Historia, entiende. Solo quiero protegerlas a ambas. Diría Goku con seriedad. ¿Protegernos? Lo que estás haciendo no es protegernos, Goku. Tú y ese trauma que tienes con querer ser un buen padre, lo único que estás logrando es hacer que tu hija te termine odiando. Deja que Miku tenga una aventura, así como tú la tuviste cuando eras un niño en tu mundo. Diría Historia con seriedad. Si dejo que haga lo mismo que yo, terminará cometiendo los mismos errores. Diría Goku con seriedad. Gracias a esos errores, tuviste una vida feliz, ¿no es así? Y a pesar de que tenías algunos defectos, es verdad, no fuiste el mejor padre. Pero siempre dabas lo mejor de ti para poder mejorar cada día, y eso era lo que importa.
y esa sonrisa que siempre dabas, aunque fuera la peor de las situaciones. Es por esa razón que tú lograste cambiarme. Esa bondad. Esa inocencia. Y la forma tan cariñosa con la que me tratabas. Esas son unas de las razones, por la cual, yo me enamoré de ti, y aún lo sigo estando, pero... ahora solo veo a alguien frío y sobreprotector. Ahora, será mejor que entremos. En un rato prepararé la cena. Diría Historia dando media vuelta, empezando a dirigirse a la casa. Mientras que una pequeña Miku oía todo esto sentada en el suelo al lado de su ventana, mientras que tenía la cabeza agachada. Mientras que Goku, solo se quedaba viendo cómo entraba a la casa. Para después de unos segundos, dar un suspiro. Historia. Las quiero tanto, que por eso me preocupo por ustedes. Diría Goku con seriedad. Más. Así después de unos segundos, se puede ver cómo entraría a la casa, viendo cómo Miku estaba sentada en la mesa. Así sentándose enfrente de ella. Mientras que solo alzaría su mirada viendo a Goku serio, para después bajar la mirada nuevamente. Lo siento papá. Diría Miku triste. No te disculpes. Al fin y al cabo, no te pasó nada. Diría Goku tranquilamente. Más. Al oír esto, Miku se tranquilizaría un poco, dándole una pequeña sonrisa a Goku. Y justo en ese momento, alguien tocaría a la puerta. Así Goku lentamente se acercaría a abriendo la puerta. Ah, hola Farmer. Diría Goku. Nota. Farmer, así lo llaman entre la comunidad, a que no tiene un nombre. Fin de nota. Oh, hola Goku, ¿qué tal? Diría Farmer con una sonrisa. Bien, ¿y tú? Preguntaría Goku con seriedad. Pues, muy bien, aunque un poco cansado por el trabajo. Diría Farmer con una sonrisa. Entiendo. ¿Y qué es lo que buscas? Preguntaría Goku con seriedad. Bueno. Solo pasaba por aquí a visitarlos, ¿puedo pasar? Preguntaría Farmer. Está bien, no hay problema. Diría Goku tranquilamente. Gracias. Diría Farmer ingresando a su casa. Hola Farmer. Diría Miku con una sonrisa. Hola Miku. Diría Farmer sentándose en un sillón. Oh, Farmer, qué alegría verte. Diría Historia con una sonrisa. Historia, ¿cómo estás? Preguntaría Farmer con una sonrisa. Bien. Diría Historia con una sonrisa. ¿Tienes hambre? Nos queda para un plato más. Diría Historia con una sonrisa, colocando un plato de comida enfrente de Miku y de Goku. Bueno, está bien. Diría Farmer con una sonrisa. Gracias por la comida. Dirían Goku y Miku al mismo tiempo, empezando a comer. Está rico. Diría Miku con una sonrisa. Sí. Está rico. Responder Goku mientras comía. Al oír esto, Historia solo daría una sonrisa, mientras que Farmer veía esto con una sonrisa, para después voltear a ver a Goku. Vaya, aún no me creo lo mucho que ha cambiado. Diría Farmer en sus pensamientos. Flashback. 4 años antes. Vemos a un farmer adentro de una granja, arando la tierra con una azada. Y justo en ese momento, la puerta se abriría de golpe. Al ver esto, Farmer voltearía sorprendido, viendo a un hombre con el cabello en 7 picos, de cabello y ojos plateados. ¿Quién eres tú? Preguntaría Farmer nervioso, viendo cómo se acercaba lentamente. Espere. Ustedes. El rey Goku. Diría Farmer muy sorprendido. Y sin que lo pudiera ver, Goku se pondría delante de él, dándole un gran susto haciendo que caiga. Así Goku bajaría la mirada, viéndolo con seriedad. Así que tú eras el que molestaba a mi esposa cuando eran niños, Diría Goku con seriedad. Más. No me haga daño, por favor. Diría Farmer asustado. Pero de repente empezaría a escuchar unas risas. Ja. Se reiría Goku a carcajadas. Ja, deberías haber visto tu cara. Diría Goku agarrándose el estómago. Diría Farmer muy confundido. Jeje, lo siento. Diría Goku regresando su cabello de color negro junto con sus ojos. Perdón, solo quería bromear un poco. Diría Goku estirándole la mano. Mi nombre es Son Goku, pero puedes llamarme Goku. Diría con una gran sonrisa. Más. Fin de flashback. Al salir de sus recuerdos, vería como Goku volteaba sus ojos, viéndolo a haciendo que se ponga nervioso. Aquí tienes. Diría Historia con una sonrisa, entregándole un plato de comida. Gracias. Diría Farmer un poco sonrojado, al verla un poco cerca. Por cierto, gracias por seguir ayudándonos en el orfanato. Diría Historia con una sonrisa. No es nada. Aún me siento mal por lo que te hice en mi juventud. Diría Farmer avergonzado, pero con una sonrisa. Jeje, no te preocupes por eso. Reconozco tu dedicación, Farmer. Gracias.
diría Historia con una sonrisa, mientras que Farmer se la devolvía. Mientras ocurría esto, Goku volteó sus ojos, viendo con seriedad cómo ambos se sonreían. Fin del capítulo 1.